Es el minuto de silencio por el accidente laboral ocurrido ayer. Comisiones Obreras aquí en La Rioja ha leído un manifiesto y ha guardado ese minuto de silencio por el trabajador de 49 años, natural de Calahorra, fallecido ayer en Andosilla. Recordamos que realizaba labores de encofrado cuando una caída accidental de una carga le golpeó, causándole la muerte. Un accidente laboral mortal. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el quinto trabajador riojano que fallece en lo que va de año. 3 de ellos cuando estaban realizando tareas fuera de la comunidad riojana. Y no puede ser que una carga voladiza caiga sobre una persona. Se ha hecho algo mal. Véase si son las eslingas, no sabemos si tenía el plan de prevención, si venía recogido, si la carga de trabajo de corre, mételo, corre, pásalo allá y aquí estamos trabajando a la vez que va, eso no podemos permitirlo. La comparativa de un año con otro, lo que tenemos en estos 5 primeros meses, con los 5 primeros meses del año pasado, los accidentes graves tenemos un porcentaje de un 400% más que la misma temporada del año pasado. Están subiendo los sin itinere, han subido, ya he dicho que los graves y los muy graves, los mortales han subido un 50%. Bueno, pues veremos en qué estamos fallando, lo hablaremos después en la tertulia, en nuestra mesa de debate. Hablaremos hoy también de la decisión del Gobierno de La Rioja de aprobar un anteproyecto de ley que modifica 11 normas autonómicas y que será tramitado por el Parlamento de La Rioja con carácter de urgencia. Vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Entre sus medidas más destacadas está la creación de la historia social única que unificará toda la información del sistema de servicios sociales. También se va a ampliar el acceso a la renta de ciudadanía para mujeres víctimas de violencia de género desde los 16 años y para menores tutelados al cumplir la mayoría de edad. En materia de salud se endurece el régimen sancionador para proteger mejor a los sanitarios, a los pacientes y familiares ante agresiones con multas que pueden llegar a los 600.000 euros. Se regula además la figura del directivo público profesional, diferenciando claramente su papel, sus funciones y las retribuciones dentro del sector público. En urbanismo y vivienda se retrasa hasta 2030 la obligación de actualizar los planeamientos municipales y se simplifican también los trámites para facilitar la construcción de nuevas viviendas. En el ámbito fiscal se corrige una incidencia en la campaña del IRPF de 2024 para permitir que los ciudadanos puedan beneficiarse de la deducción por compra de vehículos eléctricos. También se actualiza la ley de policías locales, mejorando las funciones de los auxiliares y adaptando los requisitos de acceso a la normativa común. Y por último se aprueba una tramitación más ágil de los convenios con fondos europeos, reduciendo la burocracia cuando solo se amplían plazos o se reajustan actuaciones. Esto es lo que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Que supone realizar determinadas modificaciones en algunas partes del ordenamiento jurídico riojano que tienen, con esas pequeñas modificaciones, un impacto directo en la mejora de los servicios públicos, bien sea porque se incrementa su calidad, bien sea porque se simplifica y agiliza la actividad de la Administración. En concreto, al Parlamento de La Rioja le proponemos, a través de esta ley, de este paquete de medidas legislativas, que apruebe hasta 11 modificaciones legales. Bueno, pues luego lo vemos también en nuestra mesa de tertulia y ya lo habrán notado, el calor ha llegado a España, ya se está adentrando en el que ha sido definido oficialmente como el primer episodio de altas temperaturas de este año. Según han explicado desde la Agencia Estatal de Meteorología, el episodio no cumple los criterios para definirse como una ola de calor, pero aún así los modelos indican que a lo largo de esta semana parece ser que se van a dar temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año y que en algunos puntos incluso se espera que los termómetros superen los 40 grados en los momentos más cálidos del día. Todo apunta a que este episodio de calor extremo podría ser el primero de muchos, ya que, como indican los pronósticos estacionales, este verano también podría ser de récord en cuanto al calor. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Paloma Castro, la delegada de la EMET aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos notado hoy ese calor, ¿no? Hemos llegado a temperaturas casi de verano hoy, ¿no? Efectivamente, a mediodía hemos superado los 30 grados, 33, estamos
ya, digamos, en unas temperaturas más típicas de junio que de mayo, efectivamente. Bueno, ¿y cómo se define este episodio de calor y en qué se diferencia con una ola de calor? Sí, la definición de ola de calor es algo muy técnico que, bueno, quiero aprovechar para homenajear a César Rodríguez Ballesteros, nuestro meteorólogo recién jubilado de Servicios Centrales, que dándole mucho a la cabeza estableció unos términos técnicos muy concretos para episodios de olas de calor que se tienen que medir en 132 estaciones completas a lo largo de la geografía española, superando en cada provincia un umbral. Esto se hizo con la serie en 1971-2000, o sea, hace ya muchos años, y efectivamente pues ya repensaremos el asunto, pero de momento con esta serie se ha establecido que, por ejemplo, para más de 33 grados en La Rioja podría empezar a haber una ola de calor, pero tiene que superar un percentil, hay una estadística detrás, no vamos a marear aquí a la gente, pero hay que suponer que está muy pensado porque tanto te afecta a condiciones de máximas como de mínimas, no basta con tener 40 grados, hoy ya hemos dicho que hemos superado los 33, sino que además tiene que haber como 3 noches seguidas tropicales con más de 21 grados, con lo cual muchas veces nos quedamos solo con esas máximas superando a lo mejor el umbral de nuestra provincia, pero no las mínimas. Por ejemplo, Toledo, la verdad es que muchas veces tiene esa superación de máximas durante la tarde y luego noches toledanas que no puedes pegar ojo. Y entonces ya te quedas pegado y si eso persevera 3 días estás en la típica ola de calor, a veces decimos toledana, pero bueno, en La Rioja digamos que el umbral es más bajo, pero no lo vamos a alcanzar. Sí que es verdad que vamos a tener mínimas en aumento estos días, a lo mejor superamos los 13, probablemente nos quedemos en los 18, pero en principio, si los modelos nos dan buenas pistas, esas anomalías térmicas en las mínimas no van a superar el umbral de noche tropical. Lo que sí es verdad es que ya tenemos temperaturas máximas pues más propias de junio y de pleno verano que de finales de mayo. Hablabas de temperaturas, hablabas también de umbrales. Estamos viendo fenómenos bueno, que cada vez vemos o escuchamos, ¿no? Que cada vez los veranos son más calurosos, tenemos temperaturas como más intermedias, ¿no? Los inviernos no son tan fríos. Sí. ¿Hay que empezar a pensar en cambiar esos umbrales para saber si estamos en un episodio de calor o en una ola de calor? Sí, efectivamente, buscando, investigando, digamos, qué está pasando con el cambio climático, vemos que las series temporales de los últimos veranos presentan unas anomalías térmicas, no son siempre más positivas, pueden ser más o menos grados, pero efectivamente, igual que ahora mismo comparamos todo con los datos de 1991 al 2020, es la serie que tenemos ahora actual, pues tenemos que dar un trabajo a los para toda España de empezar a buscar los umbrales en la actualidad. Hasta ahora hemos trabajado con umbrales bien definidos, pero es verdad que ya han pasado 30 años y a lo mejor podríamos incluso pensar en subirlos un poquito, siempre y cuando pues, esté de acuerdo con, digamos, la filosofía de que estemos por encima de ese 95% del percentil que se necesita para que sea ola de calor. O sea, hay trabajo de ajuste, por decir así. Lo que pasa es que, evidentemente, a medida que vamos metiendo más gases de efecto invernadero y a medida que vamos metiendo más tráfico en muchos puntos, es muy probable que esas temperaturas sigan en aumento. De hecho, digamos que desde el año 2000 hasta ahora, prácticamente todas las anomalías son cálidas, de 1 grado, de 1,5 grados, de 1,8, lo que sea cada año. Entonces, si no hay un cambio de sistema de vida más ecológico, más de virtudes ecológicas, de gastar menos en transporte, meter menos CO2 en la atmósfera, evidentemente pues no quedará otro remedio que volver a hacer investigaciones para ver de qué estamos hablando. Está constatado que hay más aumento de temperatura. En precipitaciones ya hemos visto lo que ha pasado este año. Ha sido un poco loco que hemos tenido tantas tormentas en mayo que ha venido a sumarse a todas las lluvias de enero, febrero, marzo. O sea, llevamos ya como unos meses muy seguidos de mucha lluvia y por lo tanto ya estábamos un poco cansados de frío y esto nos viene bien un calentón.
Es verdad que se va a cumplir lo de mayo, hasta 40 de mayo no te quites el sayo, un poquito antes. O sea, nos lo vamos a tener que quitar ya mañana y sobre todo el jueves. El jueves está previsto... por eso no se cumple, ¿no? No se cumple, no se cumple. Vale, no, esta vez no se cumple. Digo, sí, va a haber otro cambio drástico de temperaturas. No, hay que cambiarse ya. Es verdad que las temperaturas van en aumento, sobre todo hasta el jueves, y luego el domingo pueden empezar a bajar. En nuestro caso, como estamos en la mitad norte, con mucha influencia del Cantábrico y de Pirineos, la verdad es que es probable que haya alguna línea de inestabilidad siempre que nos traiga alguna tormenta. Entonces no será tan gordo y ya el domingo iremos bajando. Pero no significa que sea una bajada definitiva. Seguirá volviendo a la normalidad el lunes y sobre todo el martes para volver otra vez a los calores el jueves. Así que sí se va a no se va a cumplir. No se va a cumplir. Hablabas también de algo importante, decías que como hemos tenido tanta lluvia y esas temperaturas fresquitas, yo no sé si los profesionales habláis de lo que es la inercia meteorológica o la inercia atmosférica. ¿Eso qué significa exactamente? Bueno, lo que hablamos los meteorólogos es de situaciones atmosféricas bastante, digamos, predecibles y estables en el momento que el anticiclón de las Azores se pone en su sitio. En ese momento corta, digamos, con unas dorsales bien formadas. Hoy se han juntado dos trocitos, pues ya tenemos una dorsal grande, y al tener esa dorsal es como una montaña que las nubes ya no pueden subir y que de hecho, bueno, hoy ya mismo tenemos viento del norte subsidente de esa montaña. Es decir, que sí que cuando tenemos esta estabilidad atmosférica podemos estar pensando que las tendencias que estudiamos por otros modelos se van a cumplir. Y esta vez las tendencias de las 3 próximas semanas son anomalías cálidas. Eso no significa que en algún momento se cuele alguna tormenta, pero sí es predecible cuando, digamos, que esa circulación de oestes ha quedado parada por una montaña, por una dorsal, decimos nosotros. No es tan previsible cuando el anticiclón empieza a irse o bien a Inglaterra o bien al sur, y entonces vuelven a pasar las borrascas y entonces ya seguimos el ritmo de lluvias. Pero ahora mismo toca 3 semanas bastante predecibles, bastante estables y bastante calurosas. Sí. Bueno, pues nos iremos preparando. Sí. ¿Qué zonas de La Rioja a lo mejor se pueden ver más afectadas? Si la zona que se va a ver más afectada efectivamente es la Rioja Baja. La Rioja Baja en la parte de Alfaro. Ten en cuenta que también está bordeando la zona de las Bardenas Reales y toda la parte desértica de Navarra, linda un poco con nuestra ribera, y tanto en un lado de la ribera riojana como en la Navarra, ahí siempre los calores se notan muchísimo más. Entonces sí que esperamos que si por ejemplo en el valle tenemos en conjunto 36 o 37 grados, pues en Alfaro es 38 o 39. O sea, siempre esos puntos de Rincón de Soto, Alfaro, toda esa zona, incluso Calahorra, Arnedo, toda esa zona puede ser mucho más caliente que el resto en determinados días. Por ejemplo, el próximo jueves, el próximo viernes y luego ya para el jueves de la semana que viene, si se cumplen los modelos, volveríamos a tener esa zona un poquito peor. Pero el conjunto del frío viene en el valle, del calor viene en el valle, y es verdad que la sierra va a tener siempre unos grados menos, con lo cual si nos ponemos en 37 grados en el valle, 38 o 39, pues la sierra se va a quedar en 32, 28, va a depender, siempre hay una escala bastante diferenciada con la altura, evidentemente. Bueno, son temperaturas elevadas también. Sí, también elevadas para la sierra, efectivamente. Bueno, ¿qué medidas, Paloma? ¿Cómo con esto que hemos tenido las alertas que se da a la ciudadanía, qué medidas preventivas hace la AEMET para informarnos sobre lo que nos espera? Perdona, sí. María, tengo que explicar que AEMET nunca da alertas, AEMET da avisos. Los que dan alertas son Protección Civil. Es verdad que tiene que haber una conexión entre el aviso temprano con la acción temprana, eso es lo idóneo. Pero a nosotros nos compete solo los avisos. En el campo de las temperaturas máximas tenemos unos umbrales que a partir del naranja pues ya es peligroso, y a partir del rojo es pues para casi no salir de casa, o si sales ponte en la sombra, porque ya sabes que la radiación solar es mucho más intensa, la directa puede ser 1000 vatios por metro cuadrado a mediodía al sol y 400 vatios por metro cuadrado a la sombra, con lo cual todo el mundo a la sombra si tiene que hacer un recorrido, e incluso si se puede evitar la bici a las horas centrales del día para no caer con una pájara, estaría bien pensado. Medidas: ir dando esos avisos,
y luego lleva una correspondencia con la salud pública, que también emplea nuestros colores con determinados umbrales también. Entonces, no son exactamente las mismas medidas, hay un poquito de lío, pero bueno, nosotros a partir de 33,5 grados ya empezamos a alertar a la población con un aviso naranja. ¿Y qué hay que hacer? Pues esto es lo que hemos dicho, como si fuéramos a la playa, hidratados, con bien de crema, si es posible con un gorrito o algo que nos proteja del sol la cabeza, especialmente la gente que ya es mayor y por lo que sea pues está un poquito calva o lo que sea, o los niños pues también, pues si vas a la playa estupendo porque te remojas y ya está, o a la piscina, pero si no hay piscina pues al menos no sacar a la gente a la calle a horas centrales del día ni para hacer deporte si es posible. Otras medidas, beber mucha agua, estar refrigerados si es posible, o bueno, pues los paseitos pues por zonas de bosques o en la sombra como sea posible. Sentido común, en definitiva. Bueno, por lo tanto, nos esperan, dices, 3 semanas de calor. De anomalías térmicas positivas que al principio van a ser muy extrañas, incluso estos 4 días puede haber efemérides muy notables, y luego a medida que va pasando ya el domingo decaen con tormentas y luego vuelven a aumentar el jueves que viene. Lo que ocurre es que estamos agradecidos por haber salido de un túnel oscuro. Eso es lo que nos parece. Sí, sí, veníamos de días de mucha lluvia, ¿no? Sí. Pues Paloma, muchísimas gracias. No sé si es pronto todavía para prever un poco cómo va a ser el verano, pero ya lo van diciendo, ¿no? Sí, que va a ser caluroso. Los mapas de Copernicus sí que están dando para toda Europa anomalías cálidas, es decir, que podría ser un poco más cálido de lo normal. En el caso de España, como en el resto de Europa, pues se habla de una zona central. O sea, es como el resto de Europa con anomalía cálida, quizá en la zona central incluso un poquito más de 1 grado, pues podría ser pues, en los próximos meses de julio, agosto, pues bastante cálido. Eso es lo que dicen estos modelos que son menos rigurosos que los modelos numéricos de predicción porque no parametrizan la orografía. Pero bueno, como tendencia, desde luego no se espera ni la normalidad ni el frío, sino más bien anomalías cálidas. Me acuerdo yo además, el junio pasado fue bastante fresquito. Yo recuerdo que hasta el mes de julio no vimos bien el sol. O sea que por lo menos este año va a ser distinto para aquellos que les guste el calor, a otros no tanto. Este año se ha cumplido otro refrán, en abril aguas mil. Eso es. Y lo del 40 de mayo creemos que también. Y junio pues nada, ya va a traer calor y ya habrá que estar en la piscina, no queda otra. Exactamente. Bueno, Paloma, un placer como siempre hablar contigo. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bueno, hacemos una pequeña pausa, como siempre, en este punto y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta noche aquí en Punto de Encuentro. Saludamos a Ángel Íñiguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, María. Buenas noches. Miguel Gómez Ijalba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Esteban Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los tres. Vamos a hablar en primer lugar de la aprobación esta mañana en el Consejo de Gobierno de un anteproyecto de ley que modifica 11 normas autonómicas y que será tramitado de forma urgente. Entre sus medidas más destacadas está la creación de la historia social única, que va a unificar toda la información del sistema de servicios sociales. Se amplía el acceso a la renta de ciudadanía para mujeres víctimas de violencia de género desde los 16 años y para menores tutelados al cumplir la mayoría de edad. En materia de salud, se endurece el régimen sancionador para proteger mejor a sanitarios, a pacientes y familiares ante agresiones con multas que pueden llegar a los 600.000 euros. También se regula la figura del directivo público profesional, diferenciando así su papel, sus funciones y las retribuciones dentro del sector público. En urbanismo y en vivienda se retrasa hasta 2030 la obligación de actualizar los planeamientos municipales. Se simplifican los trámites para la construcción de las viviendas, etcétera, etcétera. Bueno,
un largo etcétera, 11 leyes, como decimos, que afectan también a las policías locales, a los vehículos eléctricos, corrigiendo un problema de la deducción por compra de coches eléctricos en el IRPF de 2024. ¿Qué más? De los fondos europeos, todo eso. Bueno, ¿qué os parece un poco? Se llama Anteproyecto de Ley de Medidas Hacendísticas, Presupuestarias, Tributarias y Administrativas. Miguel. Yo, para mí, no quiero acaparar mucho, pero es primero demostrar la inactividad y la falta de ideas políticas profundas, por lo menos por parte del gobierno regional, y tratar de tapar errores con otro error. ¿Por qué digo esto? Porque es una ley que, o sea, no aprueba, no hace, no establece nada nuevo. Si se me apura, puedo decir que para mí lo más significativo pueda ser ese acceso a esa ayuda al mínimo vital para las personas que han sufrido violencia de género con 16 años y incluso creo que eso es poco, porque dice, bueno, ¿y por qué desde los 16 y no de los 14? Es decir, si lo pones para quien haya sufrido violencia de género, ponlo para todos los que no estén cubiertos hasta ahora y de forma automática. Porque todo lo demás, la historia social única, pues éramos una de las 6 comunidades autónomas que todavía lo tenían sin establecer, es decir, no tiene ningún tipo de novedad y no pasa de ser algo que va en línea de la carpeta única ciudadana, de acaparar información o de centro, una base de datos centralizada de información de los ciudadanos por parte de la administración, es decir, ninguna novedad. El acceso, las sanciones a los sanitarios y pacientes, que nos lo venden también como algo muy bueno, para mí personalmente todo lo hago unas. Primero, estamos hablando simplemente de sanciones. ¿A quién y por qué? Es decir, porque esto cubre todo lo que no es un delito. Es decir, no es verdad que vaya a ser para proteger a los sanitarios de las agresiones. Eso ya lo establece el Código Penal. Es decir, eso no es, porque eso es un delito y eso está perseguido por la ley de otra manera. Estos son sanciones para todo lo que no cubre el derecho penal. Y de, bueno, entonces, ¿a quién nos va a sancionar y por qué? Es decir, si yo le reclamo a un sanitario que no me está atendiendo bien, le estoy faltando al respeto y me van a sancionar a mí, porque puede quedar mal que lo diga. A los que no tienen nada que perder, que son los que van, montan bulla, montan gresca y la preparan en los centros de salud y con los sanitarios, no les va a pasar nada, porque una multa no la van a tener que pagar, no tienen nada, es más, lo que van a hacer es percibir ayudas después de hacer eso. Por lo tanto, me genera muchísimas lagunas y no me da desde luego ningún tipo de garantía. La creación de directivo público profesional, además de que es una figura ya creada en el ámbito estatal, lo único que me está diciendo es que van a crear nuevos cargos a dedo para colocar a más gente, porque realmente lo veo que es eso. En el ámbito estatal los establecen como directivos públicos profesionales a los directores generales, a los subdirectores generales, es decir, a personal de libre designación que no tiene un nombre específico hasta ahora. Pues me preocupa, porque si además vamos a establecer el nivel retributivo que tienen que tener, pues otros que van a estar cobrando otro pastón, perdón por decirlo así de bruscamente, por no saber qué hacen exactamente, ¿no? Permitir a los pueblos que se ajusten al planeamiento hasta el 2030, pues bueno, pues da igual. Si puedes permitir a un pueblo que no tiene recursos para hacer un planeamiento urbanístico, puedes permitírselo hasta el 2099, si quieres, porque no lo va a hacer. Y si tienes tú que pagarle el planeamiento, yo creo que será bastante más fácil corregirlo con otro error que ya tuvieron, que fue crear las directrices de planeamiento para el suelo rústico en toda la comunidad autónoma de La Rioja del 2019 y que no te permite tener ni siquiera un punto de agua de boca en una bodega que crees en suelo rústico, aunque sea una bodega y aunque vaya vinculada a la actividad. Pues utiliza, reforma y aprueba unas directrices en condiciones y que sean unas directrices de aplicación subsidiaria para los municipios que no tengan planeamiento. Es decir, que solo teniendo un poco de idea política lo haces todo bastante mejor de lo que lo están haciendo. Por lo que veo, no has encontrado nada positivo. Nada positivo, porque lo de los coches eléctricos en el IRPF, pero si eso obedece a que Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, le ha dicho al Gobierno de La Rioja, has hecho mal la deducción, no la puedo aplicar porque choca con una deducción estatal. Tienes que corregirlo. Pues entonces mira, voy a venderlo como que hago algo. Coño, pues si lo que has hecho es cagarla y no permitir que se puedan deducir hasta ahora. Y ahora dice, no, haz una rectificativa. Pues ya está, Hacienda te va a llamar al día siguiente en cuanto la presentes. Es decir, perdona, lo hago casi con tono irónico, porque es que no tiene nada positivo y se presentan dos consejeros a presentarlo a bombo y platillo como si estuvieran descubriendo no sé qué. Perdón, lo último, la exención de célula de habitabilidad.
Es mentira, es mentira. Solo es para la vivienda nueva. Y es porque ahora La Rioja lo tiene duplicado ese trámite, que es una de las 5 comunidades autónomas que lo tiene duplicado, es decir, todas las demás ya lo tienen en aplicación. Pero para las viviendas que de verdad la cédula de habitabilidad es un problema, para esos unifamiliares en los pueblos, la vivienda antigua, para eso no se corrige nada y tienes que seguir pagando 1.300 o 1.500 euros para que te hagan el informe de idoneidad. Es decir, es que es nada, es humo y una ley parche, un error para tapar otros errores. Bueno, ya, a lo mejor el lado positivo a lo mejor lo pongo yo, porque si dices que éramos de las pocas comunidades autónomas que no teníamos la historia social, ya no lo pues somos, por lo menos no. ya no lo También. somos, es verdad. Y luego lo que has dicho de, sí, eso es verdad, de la violencia de género, que también es sí. nuevo, ¿no? Bueno, Ángel, por ejemplo. A ver, yo suscribo en buena medida el planteamiento que ha hecho Miguel, en el sentido de que es una ley que parece que se anuncia con un carácter de innovador, como introduciendo bastantes mejoras relevantes, y lo cierto que es un tipo de ley que se asemejaría más a esta de acompañamiento de medidas fiscales y administrativas que va adjunta a los presupuestos y que año tras año criticamos porque se convierte en un totum revolutum en el que se modifican de forma quirúrgica muchas leyes. Pues quizá tenía más sentido haber realizado esas medidas ahí, más allá de que a mí me parezca que la técnica legislativa sea mejorable. Por otro lado, realmente es un poco complicado pronunciarse sobre este anteproyecto de ley porque, una vez más, yo ya creo que le hago el esfuerzo ya de forma irónica, he accedido al portal de transparencia para intentar leer cuál era el anteproyecto de ley y solo he encontrado el de modificación de la renta de ciudadanía y también la modificación que correspondía a la ley de servicios sociales. De todas las demás medidas no estaba ni siquiera publicado el borrador, con lo cual el contenido exacto y preciso de los términos de esa modificación legislativa que se proponen los desconozco. No tengo capacidad de pronunciarme de forma mucho más profunda sobre eso. Es cierto que yo creo que la historia social única, bueno, pues es un avance positivo, como bien señalaba Miguel. Probablemente lleguemos tarde. Hay que tener en cuenta que llegamos tarde si consideramos que ya desde la Ley 39/2015, que es la que reforma de manera bastante intensa nuestro sistema administrativo, ya establecía que las administraciones y los órganos administrativos tienen la obligación de compartirse la información que ya esté puesta a su disposición sin necesidad de volver a pedírsela a los ciudadanos, que al final es el objetivo que pretende esta historia social unificada, de tal manera que, bueno, pues 9 años después vamos progresivamente cumpliendo determinados objetivos. La figura del directivo público profesional, como también subrayaba Miguel, no se crea, ya existe en la ley estatal, en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015. Se matizó además durante la pasada legislatura en la Ley de Función Pública. Y a mí me gusta. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la novedad? Esa es la pregunta, es que no se puede saber. Es que no se puede saber porque como no está ni siquiera publicado, a mí me gustaría que la novedad fuera que esos puestos se reservasen para funcionarios de carrera y que después el procedimiento de selección no fuera tan ambiguo en los términos que se plantea en la ley, que es procedimiento de publicidad y concurrencia competitiva. No está planteado, es que yo creo que genera cierta confusión el nombre que se le ha puesto de directivo público profesional, porque parece que es como si fuera el último escalafón en una carrera profesional dentro de la administración pública, y no es cierto. No quiero interrumpirte, Ángel, pero sí que es que yo creo que he bailado, porque además como eres tan educado, igual no lo dices. Yo creo que se va a acabar convirtiendo en que efectivamente, lo que decía Ángel ahora, puestos de libre designación que van a introducirlos como si fueran coordinadores generales, es decir, tratar de saltarse todos los controles de la función pública. Por eso es el nombre, porque si no, es un subdirector general. Ya hay subdirectores generales, los ha habido. Cristina Maiso, ahora portavoz del Parlamento, fue su primer cargo público, fue subdirectora general. Eso ahora, a día de hoy, trasladándolo a la ley estatal, sería un directivo público. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que lo van a revestir de la forma que sea. Es el último escalafón funcionarial, aunque sea de libre designación, no es cierto, como ya se han creado en otros sitios coordinadores, la figura del coordinador, pero de un plumazo te salvas cualquier control por parte de la función pública, informes, etcétera, la tramitación de cualquier cosa. Creo que va a ser mal utilizado para eso. Es que además leía que la figura de directivo público profesional exige que la administración justifique en una memoria la imposibilidad de asumir a través de la estructura orgánica y funcional existente esas competencias que se quieren ejercer. Entonces estás diciendo de alguna manera que la administración de la cual tú mismo te has dotado, con los recursos humanos de los que tú te has dotado porque tú decides la oferta pública de empleo, no es suficiente y tienes que buscar fuera. No me parece adecuado. No, hoy tampoco, no me gusta.
Bueno, Esteban, ¿crees que esto responde a una necesidad más? No sé si puedo decir algo ya. Sí, añadir, no sé qué puedes añadir, pero bueno, no sé si. Bueno, si pues desde un punto de vista más meramente político, porque técnicamente la verdad es que lo han explicado todo ellos, no creo que pueda aportar absolutamente nada y yo tampoco conozco los detalles porque al final no deja de ser, ¿no? Pues un anteproyecto de ley que lo ha presentado el portavoz en una rueda de prensa y del cual pues no podemos hacer ni siquiera una valoración más allá de sus propias declaraciones, que luego habrá que ir a ver el detalle. A mí me llama la atención de que se trata de una ley ómnibus, ¿no? Que es una cosa, quiero decir, lo digo más que nada por lo que ha protestado el Gobierno de La Rioja, el Partido Popular en general, por esto de las leyes ómnibus, pero que es que hace un año, en junio del 2024, el Gobierno de La Rioja ya aprobó una ley ómnibus, pero es que hace poco acompañó hizo otra ley ómnibus, que es la ley de acompañamiento de los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ley que modifica 11 leyes, que son 11 modificaciones legislativas, y a mí me gustaría destacar que esto, creo que no lo habéis apuntado, que se hace por el trámite de la urgencia, ¿no? Que esto es algo que también es como muy relevante, ¿no? Porque estamos viendo que el gobierno de Capellán está haciendo uso y abuso de este trámite, de urgencia, que al final lo que le permite es ajustar o recortar los trámites parlamentarios y recortar la participación ya no solo de los grupos parlamentarios. Hay que tener en cuenta también que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, puede escuchar todo lo que quiera a los grupos parlamentarios y luego hacer lo que dé la gana, pero desde luego todo lo que se tramita por la urgencia de manera reiterada, pues sí que recorta la participación a lo mejor de otros colectivos, pues por ejemplo hemos hablado de las mujeres víctimas de violencia de género o de los menores tutelados, que a lo mejor hay colectivos que tendrían algo que decir, ¿no? Y por tanto el gobierno también está renunciando al diálogo con asociaciones y colectivos que están directamente implicados en esta norma, ¿no? Así que bueno, yo a priori simplemente me gustaría pues que el gobierno pues tuviera más templanza, más serenidad, más seriedad a la hora de llevar una buena planificación de su plan normativo, que lo lleve a cabo, pero que de repente no se invente cosas que no están precisamente en ese plan normativo para meterlo con calzador absolutamente todo, y eso sí, luego cuando llegue el gobierno de España y tenga que hacer alguna cosa de estas, pues entonces echarse las manos a la cabeza, un poco de seriedad y un poco de coherencia. Bueno, mañana vamos a tener aquí al Partido Popular, es nuestra tertulia de portavoces, por lo tanto podremos escuchar cuáles son las razones que den, pero bueno, me gustaría que antes de cerrar este tema escuchemos a Alfonso Domínguez esta mañana en esa presentación. Que supone realizar determinadas modificaciones en algunas partes del ordenamiento jurídico riojano que tienen, con esas pequeñas modificaciones, un impacto directo en la mejora de los servicios públicos, bien sea porque se incrementa su calidad, bien sea porque se simplifica y agiliza la actividad de la Administración. En concreto, al Parlamento de La Rioja le proponemos, a través de esta ley, de este paquete de medidas legislativas, que apruebe hasta 11 modificaciones legales. Bueno, ahí lo hemos dicho, se simplifica la administración. Sí. Yo creo que al revés, yo creo que haciéndolo bien se hubiese simplificado. Por hacer un poco también hincapié en que se vende como una ley ómnibus que modifica otras dos leyes ómnibus, ¿no? La ley de acompañamiento de los presupuestos, que es la última ley del año, pero es que también la primera ley del año, que la ley 1.25 de este año también se ve modificada. Es decir, son leyes que se aprobaron hace 4 meses y evidentemente también entonces nos la vendió, porque era lo de vivienda, la habitabilidad, también iba a agilizar, iba a suponer una mejora, iba a no sé qué, y lo que ha supuesto se ve que es problemas porque ahora hay que modificarlo. Es venta política además, que esto lo diga quien ha sido director general de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja, pues a mí me parece triste, la verdad. Y es al que le ha tocado decirlo, ¿no? No me gusta, no me parece bien, no puedo compartirlo. Yo solo 2 matices. Respecto a una de las cosas que comentaba Esteban, yo la legislatura pasada sufrí bastante también el trámite de urgencia, porque lo acordaban el PSOE y Izquierda Unida, fundamentalmente. Podemos estaba dentro de la ecuación, pero como si no estuviera, me temo. Quiero decir que realmente yo creo que se está produciendo un problema en el parlamentarismo español en el sentido de que el Ejecutivo desprecia de forma bastante grave al Legislativo. Acorta los plazos, envía proyectos que prácticamente no tienen ninguna capacidad de enmienda, etc. Entonces, las leyes se hacen en el Parlamento, no las hace el Gobierno y las aprueba el Parlamento. Por eso me hacía gracia un poco también la expresión que utilizaba. La legislativa corresponde a
Congreso, al Senado, Eso es. pero también al Consejo de Ministros, y eso se traslada de manera automática al sistema parlamentario No, me autonómico. refiero, puedes hacer el proyecto de ley, evidentemente, y lo presenta el Consejo de Gobierno, pero me refiero, esa ley la tiene que aprobar y la tiene que tramitar La el diferencia creo Parlamento. que estamos hablando de leyes que técnicamente son muy mejorables. Lo estáis hablando vosotros, no lo estoy diciendo yo, no lo acaba de decir Miguel. O sea, son leyes que técnicamente están justitas o cogidas con alfileres y que, o sea, yo entiendo que en un momento dado puedes estar más o menos de acuerdo, puedes tener más o menos prisa. También es verdad que era un gobierno nuevo, que era un gobierno que venía a cambiar cosas de una manera pues quizá más rápida o con mayor profundidad o más ambición, y yo creo que esto sencillamente pues es tapar agujeros, que es una cosa que... Y luego además... Por ejemplo, el hecho, es verdad, ¿no? Pero ese argumento serviría si solo es por la técnica legislativa, si no se pudiera solucionar de otra manera. Pero insisto con lo de la eliminación de informes para la consecución de la cédula de habitabilidad, por ejemplo, ¿no? Y la licencia de primera ocupación. La licencia de primera ocupación no es competencia del gobierno regional. Es decir, ha aprobado eliminar un informe que no tiene por qué hacer, si es que no es su competencia. O sea, directamente es competencia de los ayuntamientos. Y la cédula de habitabilidad es que, de hecho, bastaría con no pedirla. Es decir, si el ayuntamiento ya te concede la licencia de primera ocupación, es decir, el piso ya se puede vender. Si eres tú el que no dejas venderlo si no concedes la cédula, o sea, basta con que no lo exijas. No hace falta que apruebes una ley para que diga que no hace falta. No, si es que no hace falta. Basta con que no lo pidas. A una vivienda que no es nueva, en este caso de la cédula. No, es que a esas se les sigue pidiendo. Se les sigue pidiendo. Claro, es que a esas se les sigue. Por eso digo que es que son cosas que vienen a decir que no hace falta algo que no hace falta y que solo se pide porque ellos quieren pedirlo. Es decir, que una simple instrucción del director general a su departamento en el que se diga no hace falta la cédula de habitabilidad en la vivienda nueva cuando ya tengan la licencia de primera ocupación, ya está, una instrucción, no pedirlo. No hay que emitir este informe porque no es necesario y es competencia del ayuntamiento, ya está. Que no hace falta una ley. Y al final tenemos otra ley más, que no digo que hay que aprenderse, ¿no? Que no parezca que es por pereza de aprenderse las leyes, no, pero si presumimos, si parece que se presume de que hemos aprobado, esto perdón, porque es de la legislatura pasada también, ¿no? Cuando salía presumiendo el gobierno, es que hemos aprobado 300 leyes. Digo, pues no hace falta 300 leyes, o sea, hay países europeos que no han aprobado 300 leyes en toda su historia. Es que es así. Y nosotros hemos aprobado 300 leyes en la legislatura y presumimos de ello. Pues algo va mal, porque no hay 300 cosas, que no legislan 300 cosas, que legislan 300.000. Hay un exceso de control. A mí me parece que se cree que se ejerce el poder, o más que el poder, el gobierno. Cuantas más pegas pones y más controles estableces. Bueno, y yo creo que se ejerce de verdad el gobierno y se gestiona bien cuando consigues que todo fluya sin tener que poner esas trabas. Bueno, yo creo que esa retórica responde sobre todo a la retórica contraria, ¿no? Hay una parte, y lo hemos dicho muchas veces, hay una parte del espectro político del país que lo que quiere es poner en evidencia las veces que el gobierno es derrotado, y el propio gobierno dice, no, perdona, yo he aprobado 300 leyes o 150 leyes, pero son las que sean, suponen 1000 victorias parlamentarias. Y lo pagamos los demás. 1000 contra 100, bueno, pues ya está. Es una hiperregulación. No deja de ser una contradictoria, lo contradicción. Lo importante es lo que hablábamos antes, cuando tú haces una ley, pues lo importante es tener, por lo menos en la mayor parte de las veces, pues esa capacidad, esa serenidad de poder debatir con tranquilidad las cosas. Claro, porque es una ley seria que tenía que establecerse de forma seria. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de una figura esencial, pero que muchas veces es invisible, la del cartero de cartera rural. En muchos pueblos pequeños su labor va mucho más allá de lo que son repartir cartas, sino que reparten además, o sea, cobran recibos, reparten recetas, son quienes saludan cada día a personas mayores que viven solas, quienes entregan también, como decimos, muchas de las gestiones, y además detectan situaciones de vulnerabilidad. Esta mañana nuestra compañera Morgana ha estado con una cartera en Cuzcurrita, vamos a ver cómo trabaja.
Sí, la labor de los carteros rurales es fundamental en pueblos como este, en Cuzcurrita, donde no hay una oficina presencial para enviar o recibir paquetes o cartas, aunque cada vez son más los servicios que estos carteros rurales llevan a cabo aparte de ese envío y recibo de cartas y paquetes. Hablamos, por ejemplo, de pagos de impuestos, de recibos o de entrega de dinero en efectivo. En La Rioja son en total 56 los carteros rurales que recorren cada día alrededor de 2.500 kilómetros para cubrir todos los domicilios de la comunidad. Lorena Martín es cartera rural desde hace 4 años. Cada día recorre 60 kilómetros para cubrir 5 localidades de la comunidad. Pues empezamos en la unidad de Aro, entramos a las 7:30 y empezamos a separar las cosas de que son para nosotros o para otros compañeros. Vamos repartiéndolo por rutas. Suelo aparcar aquí, mi primer punto es el ayuntamiento y luego ya me doy una vueltita por el centro. En mi primer pueblo es Cuzcurrita. Y de aquí ya me voy para el resto de los pueblos. Los carteros no solo entregan cartas o paquetes, cada vez ofrecen más servicios con el fin de facilitar la vida a las personas de los pueblos. Ahora estamos mucho con los distintivos de la DGT. Ofrecemos seguros, que está muy bien, la venta de loterías, las balizas geolocalizables. También llevamos dinero a los domicilios, porque hay muchos bancos que trabajan ya con nosotros, que aquí, por ejemplo, pues, Ibercaja, el BBV, el Sabadell. Hay días en los que ella es la única o de las únicas personas que visitan el pueblo, pero es, dice, muy gratificante. Yo, el panadero y un poco más. Sí, y sobre todo en invierno, pues les alegras el verte y al saludarles, les alegras el día a los señores mayores, sobre todo. Hola, María José. Cartera, ya es hora, ¿eh? Sí. ¿Pero cuánto tiempo sin estar por aquí? Bueno, ya me quedo por aquí. Nos tenéis abandonados en los pueblos, los carteros. Bueno. 5 días uno, 5 días otro, para cuando coge el rumbo del pueblo, bueno, el cartero, la cartera, se tiene que marchar. Otra vez otro. Y yo ya he venido a quedar. Para Lorena, lo mejor es eso, que todos la conocen y es mucho más familiar. Algo que no le pasaba cuando trabajaba como cartera en zonas urbanas. Allí la gente no sabía ni siquiera cómo se llamaba, pese a entregar paquetes y cartas todos los días. Es más cercano, más un tú a tú, un trato más familiar, la gente pues eso te conoce, está encantada, cuando hace frío pues, te invitan hasta a tomarte un café en su casa, no sé, es mucho más gratificante, ¿no? Sí. Es mucho más agradable, ¿no? Así el trabajo con un café y todo que te ayuda. Bueno, que yo no sé si la gente sabe todo lo que hacen, ¿no? Todas las tareas que tiene el Yo no lo sabía, la verdad, me he quedado sorprendido. Sorprende, ¿verdad? Sí, claro, realmente lo que hace es lo mismo que te puedes encontrar en una oficina. Vas a la oficina principal de Logroño, que tienes incluso la venta de libros, ¿no? Sí, por así decirlo, y efectivamente lo tienen todo. Habrá cosas que tenga de forma inmediata o no. Yo vengo del mundo rural y sé lo importante que es. Mi pueblo afortunadamente es mucho más grande y tiene oficina, pero te das cuenta de la importancia de que esa labor la haga alguien que le guste y que esté a gusto y la hacen con muy poquitos medios. Incluso aunque tú te venga la carta a otra dirección diferente, sabe dónde vives y te la lleva a tu casa. Eso es verdaderamente importante y en muchos sitios son la única conexión que se tiene con el mundo exterior, sobre todo por parte de personas que no tienen facilidad en el desplazamiento. A mí me parece encomiable. Sí, esta chica hace 60 kilómetros. ¿eh? A mí me parece... No es hay muchos que hacen mucho más, pero claro, en este caso eran 60. No sé, yo lo que rescataría un poco como conclusión de lo que he escuchado, que al final se proponen grandes planes, grandes medidas para luchar contra la despoblación, mantener el arraigo en los municipios del entorno rural y una cosa tan sencilla como tener un servicio público de calidad de correos, pues probablemente sirva mucho más que dotar una línea de ayudas concreta con 1.000 millones de euros, ¿vale? Probablemente esté exagerando, quiero decir, pero que son cuestiones cotidianas que realmente son lo que afectan a la vida práctica de la gente. Entonces, yo abogaría por establecer este tipo de servicios públicos y mantenerlos. Esteban, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Sabías que hacían tantas cosas? Pues he tenido la fortuna de tener una compañera concejala en el Ayuntamiento de Calahorra, Flor Lavilla, a la que le mando un beso y un saludo desde aquí, que nos ha explicado muchas veces la cantidad de cosas que hace, la cantidad de trabajo que tiene y la cantidad de kilómetros que se pega todos los días, y yo me acuerdo sobre todo del trabajo que hacía ella y sus compañeras, y bueno, y seguramente también esta trabajadora y otros muchos,
sobre todo en la pandemia, cuando había mucha gente, y lo han dicho, ¿no? Me acordaba de las personas mayores que viven solas y que a lo mejor la llegada del cartero o de cualquier comunicación o simplemente que pasara por allí, pues era de las pocas visitas que podían tener a lo largo del día. Así que la verdad es que es conmovedor y sobre todo es un ejemplo de la importancia de lo que decía Ángel, ¿no? De mantener servicios públicos en las zonas rurales y sobre todo el efecto positivo que tiene. Bueno, pues nos vamos a Moncloa. Consejo de Ministros esta mañana. Se le preguntaba al ministro Marlaska por las posibles filtraciones de la UCO que afectarían a miembros del Partido Socialista. Allí ha estado nuestro compañero Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, martes, día de Consejo de Ministros, en una semana marcada de nuevo por las filtraciones y el posible informe de la UCO que podría traer nuevos quebraderos de cabeza al Partido Socialista. El ministro Grande Marlaska ha sido tajante, ha dicho que no hay declaraciones de un ministro de España que culpe a la UCO de las filtraciones de mensajes y que todos apoyan la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese Consejo de Ministros se ha aprobado la nueva jubilación anticipada, que queda limitada a profesiones de riesgo, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que por el momento no se votará en la Unión Europea para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales, como así habían pactado con Junts. Se requiere unanimidad de los 27 países miembros y algún país esta mañana ya mostraba sus dudas legales, por lo que continúan las negociaciones en Europa. De llevarse a cabo esta medida, España costearía y según una estimación supondría un coste de 132 millones de euros. Esta tarde hubo en el Senado sesión de control y mañana aquí en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues así estaban las cosas esta mañana en el Consejo de Ministros. Como veis, la lengua tendrá que esperar, sin fecha todavía de saber si se puede hacer o no. Yo, desde luego, respetando por completo las lenguas cooficiales de España, entiendo que la Unión Europea no es el ámbito para hacerlo. Es decir, hay un ámbito interno. No me pareció mal establecer la medida de la utilización en el Parlamento Nacional y en el Senado. Realmente a mí eso no me parece mal. Quizá tampoco necesario, pero bueno, sin embargo a nivel europeo pues entiendo que no es el foro y entiendo que otros países pues digan que no. Hay incluso países que tienen hasta 4 lenguas oficiales el propio país y sin embargo para la Unión Europea designan 1 o 2 lenguas. Tampoco pasa nada, todos nos podemos entender en el idioma común que hablamos, ¿no? Bueno, en cuanto a las lenguas, con las que hay muchas cosas. De los dos temas. De los dos temas. Sí, bueno, del otro. Del otro, si me permites, por apuntar. A mí lo que me parece verdaderamente negativo y triste es que el gobierno de turno, cuando le afecta a alguno de los informes de los cuerpos o fuerzas de seguridad o alguna filtración por parte de la judicatura, se critica y se intenta machacar, y por parte del otro partido, aquí hablo fundamentalmente de los 2 grandes partidos, todos, lo que pasa es que la repercusión nacional la tienen los 2 grandes, por parte del otro se les defiende por completo y sin embargo cuando es a la contra, cuando le afectan a ellos se le ataca por completo y es el otro. A mí me parece triste que haya tan poca memoria por parte de los ciudadanos y no castiguemos más eso. Para mí, una especie, si tú haces la propuesta de erradicar las filtraciones o de hacerlo de una determinada manera, debiera de comprometerte por completo cuando tu gobierno está bien. Si hubiera un mecanismo para asegurar eso, estoy seguro de que nadie se quejaría nunca de lo que pueda perjudicarle. Bueno, pero en este caso estamos hablando de supuestos informes, que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Rumores, conjeturas, todo el rato lo mismo, ¿no? Todo el rato en esa especie de ofensiva constante contra el gobierno a la base de rumores, de conjeturas, de hechos no probados y que tienen un objetivo básicamente que es muy evidente. Y yo creo que el ministro del Interior creo que ha contestado bastante bien y no ha dicho nada de lo que comentabas. Creo que ha defendido la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la UCO, ha dicho que además esas unidades están al servicio, están dirigidas por la justicia, por la Fiscalía, y ha dicho que oye, que aquí... El ministro ahora oficialmente ha dicho eso, pero no ha sido la postura del Partido Socialista. No, yo estoy hablando de lo que ha dicho el ministro. Claro, ¿qué va a decir el ministro del Interior?
estamos en lo mismo. Yo te digo, como miembro del Partido Socialista, yo te digo que estamos hablando de rumores, de conjeturas, de supuestos informes, supuestas filtraciones que todavía ni siquiera se han producido. Pero exactamente igual. Que estemos hablando en un Consejo de Ministros de algo que no ha sucedido, que puede suceder, pues si sucede, pues ya veremos qué es lo que hay que hacer. Pero como ni siquiera ha sucedido, pues yo lo que creo es que no hay que hacerle el juego a esa parte que pretende constantemente emponzoñar la vida nacional. Yo creo que no hay que hacerlo. Y respecto a la oficialidad de las lenguas, creo... Respecto a la oficialidad de las lenguas, pues creo que es verdad que en el Congreso de los Diputados ha habido mucho revuelo y hubo mucho revuelo y al final, pues como bien dices, no solamente no impide la comunicación, sino que creo que, bueno, pues que está bien. Y además, yo soy de los que piensa que deberíamos conocer todos las lenguas cooficiales, no de tu comunidad, sino de todas las comunidades autónomas, por lo menos un poco, aprender algo de su cultura, de su origen, porque forma parte de nuestra identidad nacional también, el hecho de que tengamos diferentes lenguas en España, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Y luego, pues bueno, pues se ha pospuesto la votación, hay países que tienen reparos, habrá que debatir más y bueno, pues ya veremos dónde llega. Ángel, yo muy brevemente. En cuanto a los informes de la UCO, me sorprende más cómo cada legislatura que pasa vamos retrasando el momento en el cual los propios políticos entienden que hay que exigir y dirimir responsabilidades políticas, porque inicialmente era cuando se investigaba, ahora ya es cuando se procesa. Se ha procesado a determinadas personas, continúan avanzando determinados procedimientos judiciales que afectan de forma bastante directa al presidente del gobierno y a su familia, no sucede nada. Luego llegará la condena y se dirá que la condena está viciada porque hay algún tipo de lawfare que la perjudica. Hay organismos judiciales como la Fiscalía que lo que te están diciendo es que esas denuncias se están poniendo de manera falsaria a través de rumores y conjeturas constantes, a través de noticias que ellos mismos generan para tratar de encausar al entorno del presidente del gobierno o de otros miembros del PSOE. La apertura del juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, eso es un dato objetivo. Eso es emponzoñar la vida política. Apertura del juicio oral. ¿Cuál es el problema en que se investiga entonces? Si son noticias falsas... Yo no tengo ningún problema en que se investigue. Pero lo que tengo problemas es que estemos hablando de un informe... Tengo problemas de que estemos hablando de un supuesto informe, de unas supuestas filtraciones, de un supuesto algo que no se ha producido. Y luego no es verdad. Simplemente con el tema de las lenguas. Estamos hablando de un puesto... que se produzca, lo hablamos. Estamos hablando de un puesto creado y se trata de dirimir si ese puesto se ha creado de una manera fraudulenta o no. Y ya hay apertura de juicio oral. Quiero decir, o sea, ya hay indicios suficientes. Estamos hablando de eso. Pero bueno, y luego simplemente ¿por qué magistrado? Con las lenguas. Quiero decir, a través de una... Hay apertura de juicio oral porque eso lo encarga la jueza, pero la Fiscalía está informando en contra de lo que está haciendo la jueza. Pero bueno, eso pasa en muchos procedimientos judiciales. Bueno, bien, pero o sea, eso no es una anomalía. ¿La jueza tiene la razón? Pues no, pues todavía falta mucho procedimiento judicial que dirimir. Totalmente. Pero ya hay apertura de juicio oral. Yo digo que antes era con el procesamiento de dimisiones, ahora ya será con la condena. Limpias, hazte oír. Vox e incluso el Partido Popular, los que se personen en esa causa, a mí no me da, desde luego, ninguna garantía. Veremos en qué termina, pero la garantía me la da el procedimiento y que se cumpla. Y si finalmente tiene que ser un tribunal superior, estamos hablando ahora del hermano del presidente del gobierno y del secretario general del PSOE de Extremadura, un tribunal superior más colegiado quien decida, pues que lo haga. Bueno, eso los aforamientos lo podemos discutir otro día, pero simplemente con las lenguas yo quería decir que me sorprende un poco que la principal política internacional que está conduciendo el gobierno de España sea la defensa. Es cierto, Esteban. A nivel europeo ahora mismo la principal política y desde luego la que más difusión le está dando... Y de Israel, hablamos de Ucrania... Bueno, ¿es abrir demasiado? No, por eso estamos abriendo demasiado. La principal melones. Política efectiva internacional que está realizando el gobierno de España en la Unión Europea es la defensa de estas lenguas, ¿vale? Para que se hablen en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito oficial, con todo el respeto que me merecen estas lenguas. Yo creo realmente que la posición del gobierno de España queda debilitada cuando en un contexto geopolítico como el que nos encontramos, esa es su principal lucha dentro de la política internacional. España tiene un presidente de gobierno y un gobierno más presente. Se defienden los intereses de unos pocos, ¿no? Y eso lo ve todo el mundo. Pues que lo comunique porque yo no comunica todos los días. Os voy a invitar a los tres, que creo que este tema... Deberíamos hacer un debate de política exterior, que Ángel y yo hemos tenido alguna. Por eso, y el monográfico de lenguas sería muy interesante, muy interesante, es verdad. Lo voy a apuntar, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a los tres, buenas noches y a todos ustedes les dejamos ya con sello riojano. Adiós, buenas noches.